Hay días en la historia que la gente común atraviesa sin saber que está atravesando la historia. Se despiertan. Encienden sus fuegos. Se preocupan por el dinero, por el pan, por la cosecha. Y luego, siglos después, el mundo mira atrás hacia esa mañana ordinaria y dice, todo cambió aquí. Jerusalén. El año es, aproximadamente, el 30 de la era común. El cielo tiene ese color morado oscuro de la última hora antes del amanecer. Y la ciudad ya se está moviendo. Es la semana de la Pascua. Y nada en esta semana va a ser ordinario. Parte 1, antes del alba. Para entender lo que ocurre hoy, primero hay que entender esta ciudad. Jerusalén en el siglo I no es un pueblo provinciano tranquilo. Es un punto de tensión extraordinaria, el encuentro de imperios y fe, de alianza antigua y acero romano frío. Entre 30 y 80.000 personas viven aquí durante el año. Pero durante la Pascua, ese número se triplica, cuando peregrinos judíos llegan desde todo el mundo romano, desde Egipto, Babilonia, Grecia, la propia Roma. Vienen porque la ley lo exige, porque la Pascua es la más sagrada de las fiestas. La que conmemora el Éxodo. La noche en que Dios pasó sobre las casas de los israelitas mientras hería a los primogénitos de sus opresores. La fiesta de la liberación. De un pueblo que fue esclavo y se hizo libre. La ironía no se le escapa a nadie. Porque el pueblo judío no es libre. Son súbditos del Imperio Romano, gobernados por su prefecto designado, Poncio Pilato. Y entre el título de Judea que Roma le da a esta tierra y la palabra hogar que usan sus habitantes, existe un abismo de resentimiento tan profundo que ha tragado hombres enteros. La fortaleza Antonia domina el borde norte del monte del templo como un puño de piedra. Sus soldados vigilan constantemente desde las murallas, listos para descender a los patios del templo ante la primera señal de problemas. Esta es la textura de la vida bajo la ocupación, no la violencia dramática de la conquista, sino la erosión lenta de la dignidad. Los controles de carretera. Los impuestos que despojan a las familias. Los soldados que entran en tu casa sin invitación. Jerusalén huele a humo de leña y estiércol, a carne asada y al aroma agudo del hisopo ritual. Los peregrinos que no encontraron alojamiento duermen en el pavimento, envueltos en sus mantos. Su aliento forma vapor en el aire frío de la noche. Y a través de todo esto, un murmullo. Un nombre. Parte 2. El nombre en todos los labios. Lo escuchas en fragmentos, una conversación entre mercaderes, el susurro de un sacerdote apresurado, el parloteo de peregrinos galileos. Yeshua. Yeshua Bar Yosef. El Nazareno. Jesús de Nazaret lleva 3 años recorriendo pueblos y aldeas, atrayendo multitudes. Enseña con una autoridad que la gente describe como diferente a la de los eruditos que citan precedentes. Habla como si supiera. Sana a la gente, o al menos eso dicen. 5 días atrás entró a Jerusalén montado en un asno joven, llegando desde el Monte de los Olivos. Y la multitud que lo recibió hizo algo que hizo que los centinelas romanos en las murallas alcanzaran sus armas, extendieron sus mantos en el camino, agitaron ramas de palma, ese antiguo gesto de triunfo nacional, y gritaron Hosanna al Hijo de David. Sálvanos ahora. Hijo de David no es meramente un título de respeto. Es una designación mesiánica. Significa, este hombre restaurará el trono de Israel. Para los romanos, esto es sedición. Para Caifás, el sumo sacerdote, es algo casi peor, un desafío a su propia autoridad negociada. El sacerdocio de Jerusalén ha construido su poder sobre una delicada acomodación con Roma. Mantienen el templo, preservan la ley religiosa, y a cambio Roma les concede cierta autonomía. No es un arreglo limpio, pero es estable. Y la estabilidad, en una tierra que ha conocido masacres y crucifixiones masivas, vale casi cualquier cosa. Y luego Jesús entra al templo y voltea las mesas de los mercaderes autorizados. Dispersa sus monedas por el pavimento. Los llama cueva de ladrones que profanaban la casa de su padre. La suerte estaba echada. Caifás llevaba 3 noches sin dormir. Parte 3. La noche anterior. Aquí está lo que ocurrió antes de que comenzara tu mañana.
En las horas más oscuras de esta noche, un grupo de guardias del templo, acompañados por uno de los propios discípulos de Jesús, cruzó el valle del Cedrón y entró en los olivares de Getsemaní. Lo arrestaron allí, sin confrontación pública, en la oscuridad. Fue llevado ante Anás, el patriarca sacerdotal, luego ante Caifás. Y a través de la medianoche, el Sanedrín llevó a cabo una audiencia que los seguidores de Jesús describirían como una parodia del procedimiento legal judío. Bajo la ley hebrea, los juicios capitales no podían realizarse de noche, exigían testigos cuyo testimonio coincidiera perfectamente y requerían que cada miembro del tribunal votara individualmente. Nada ocurrió como debía. Cuando Caifás le preguntó directamente si era el Mesías, la respuesta de Jesús fue tomada como blasfemia. Antes del amanecer, el veredicto estaba listo. Pero el Sanedrín no podía ejecutar a nadie. Bajo la ocupación romana, el poder de la pena capital pertenecía exclusivamente al prefecto. Si Jesús de Nazaret iba a morir, Poncio Pilato tendría que firmar la orden. Y así, mientras los primeros pájaros cantaban en los olivos, lo condujeron al pretorio. Parte 4. El juicio de Pilato. La residencia de Pilato en Jerusalén es muy probablemente el palacio de Herodes en el borde occidental de la ciudad, oro en todas partes, jardines de vegetación imposible, estanques que reflejan el cielo como espejos. Pilato está despierto. Siempre lo está antes del amanecer durante la Pascua. Los relatos sugieren que no quería ejecutar a este hombre. Quizás no estaba convencido del crimen capital. Quizás tenía el instinto de un político y comprendía que las ejecuciones innecesarias crean mártires. Pero la delegación de Caifás es insistente, manteniéndose fuera del edificio para no incurrir en impureza ritual. El detalle de que están organizando una ejecución mientras se preocupan por la pureza para la cena festiva es una de las contradicciones morales de esta mañana que la historia no ha tratado con amabilidad. Su argumento no es teológico sino político, este hombre se proclama rey de los judíos. Es un sedicioso. Una amenaza al orden del que ambos dependen. Pilato intenta salidas, envía a Jesús ante Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea presente en la ciudad. Herodes, que quería ver un milagro, lo encuentra en silencio y lo devuelve. Pilato ofrece liberar a un prisionero por la Pascua y da a la multitud la opción entre Jesús y Barrabás, encarcelado por rebelión. La multitud elige a Barrabás. Pilato ordena el azote. El flagellum romano no es un castigo menor, tiras de cuero incrustadas con hueso o metal, diseñadas para desgarrar la carne de la espalda. Muchos hombres mueren por ello. Los soldados van más allá, visten a Jesús con un manto púrpura, tejen una corona de espinas y la presionan sobre su cabeza. Se inclinan en burla. Salve, rey de los judíos. Lo escupen. Lo golpean. Pilato lo saca de nuevo ante la multitud. He aquí el hombre. ¿Realmente vale la pena? La respuesta regresa, más fuerte. Crucifícale. Pilato lava sus manos frente a la multitud, declarando que la sangre de este hombre no recae sobre él. Un gesto romano que resonará durante siglos. Firma la orden. Parte 5. Vía Dolorosa. Estás de pie en la calle, presionado contra la pared de caliza fría, mientras pasa la procesión. El condenado carga el travesaño de su instrumento de muerte, el patibulum, una viga pesada que sobre su espalda lacerada debe sentirse como el peso de la tierra misma. Se mueve lentamente. A su alrededor, 4 soldados romanos con la eficiencia aburrida de hombres que han hecho esto antes. La multitud es una mezcla. Hay quienes se burlan y lanzan cosas. Hay mujeres de Jerusalén que siguen la procesión lamentándose. Jesús se vuelve hacia ellas, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Una profecía devastadoramente precisa, 40 años después, Roma destruirá esta ciudad y dispersará a su pueblo. En algún punto del camino, un hombre es reclutado por los soldados para cargar la viga. Su nombre es Simón, peregrino llegado de Cirene, en la costa norteafricana. Los soldados lo señalan sin más. Tú. Carga esto. Simón de Cirene cargó la cruz de Jesús por las calles de Jerusalén, y cada año desde entonces millones de personas pronuncian su nombre.
un hombre ordinario que estaba en el lugar equivocado y se encontró para siempre incrustado en la historia. La ruta pasa por calles tan estrechas que en algunos tramos dos personas casi pueden tocar las paredes a ambos lados. El olor de la comida del festival desciende de los pisos superiores. Un niño se asoma por una ventana. Más allá de las murallas, en terreno abierto, está el lugar designado para las ejecuciones. Gólgota. El cráneo. El Calvario. Su ubicación es deliberada, fuera de la ciudad, visible desde el camino, donde el mayor número posible de personas pueda ver lo que Roma hace con quienes la desafían. La crucifixión no es meramente ejecución. Es un comunicado escrito en carne humana. Parte 6. Gólgota. No hay palabras para lo que la crucifixión significa para el cuerpo humano. La medicina moderna lo ha analizado con precisión clínica, manos clavadas a la viga con clavos de hierro, pies clavados al poste vertical. El problema no es la suspensión sino la respiración. Los músculos del pecho no pueden llenar los pulmones sin empujar el cuerpo hacia arriba, lo que significa clavar el peso contra los clavos. Para respirar, debes empujarte. Cada aliento es un acto de voluntad contra la agonía. El agotamiento y la asfixia matan al final. Roma desarrolló la crucifixión como el método más eficiente de muerte pública, prolongada y humillante. Estaba reservada para esclavos, extranjeros y rebeldes. Jesús de Nazaret es crucificado entre otros dos hombres. Sobre su cabeza, Pilato ha ordenado fijar el titulus crucis, escrito en arameo, latín y griego. Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Los sumos sacerdotes objetan y piden que se cambie el letrero. Pilato se niega. Lo que ha escrito, ha escrito. Al pie de la cruz, los soldados reparten sus vestiduras. Para la túnica sin costura, echan suertes. Entre los presentes hay mujeres que siguieron a Jesús desde Galilea, María Magdalena, María Madre de Santiago, y según el Evangelio de Juan, su propia madre. Se mantienen a distancia. Observan. Lo que ese momento contiene está más allá del alcance de cualquier guión. Parte 7. La oscuridad y la muerte. Desde la hora sexta, el mediodía, hasta la hora nona, las 3 de la tarde, cae una oscuridad sobre la tierra. Los historiadores han debatido esto durante siglos. Un eclipse solar durante la Pascua, que cae en luna llena, es astronómicamente imposible. Algunos proponen un khamsin, el viento desértico que arrastra arena del Sinaí y vuelve el cielo del color del cobre. Para quienes estaban allí, sin embargo, la oscuridad no era un enigma meteorológico. Era el lenguaje del cielo. En las escrituras hebreas, la oscuridad al mediodía es una imagen de juicio y duelo cósmico. El profeta Amós describió ese día en que Dios haría que el sol se pusiera al mediodía. Dentro de Jerusalén, los preparativos de la Pascua continúan. Miles de familias preparan el cordero, arreglan la mesa. El hijo menor pregunta, ¿por qué es esta noche diferente de todas las demás? Y los padres dan la respuesta antigua, éramos esclavos en Egipto, y Dios nos sacó con mano poderosa. Esta noche de todas las noches, esa respuesta flota en el aire con un peso que antes no tenía. A la hora nona, desde el Gólgota, una voz clama en arameo. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El primer verso del Salmo 22. La gente lo oye y cree que llama a Elías. Alguien corre a ofrecerle vinagre en una esponja. Poco después, Jesús grita con una voz que médicamente es extraordinaria, en este estado de crucifixión los condenados raramente tienen fuerzas, y muere. Tetelestai. Consumado es. Una palabra griega de contabilidad, la deuda está pagada, la cuenta saldada. Parte 8, el momento después. La tierra tiembla. Geólogos que han estudiado sedimentos del Mar Muerto han localizado evidencia de un terremoto en esta región alrededor del año 30. En una ciudad de piedra, cualquier movimiento aterra. Y en el templo, el gran velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, la cortina que solo el sumo sacerdote cruza una vez al año, se rasga. De arriba a abajo. La implicación teológica es inconfundible. La barrera entre los seres humanos y la presencia de Dios ha sido eliminada.
De vuelta en el Gólgota, el centurión a cargo de la ejecución observa el cielo oscurecido y la tierra que tiembla, y dice algo que ningún soldado romano debería decir. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Las palabras de un hombre que hacía su trabajo en una tarde en que algo salió mal con el mundo, y el condenado que él mismo clavó en la cruz acaba de morir con más dignidad que cualquier otro que haya visto jamás. Parte 9. El entierro. El sábado de Pascua comienza al atardecer. Los cuerpos no pueden permanecer en las cruces, la ley judía exige que la tierra no sea profanada. Las autoridades del templo piden a Pilato que quiebren las piernas de los condenados para acelerar su muerte. Los soldados quiebran las piernas de los dos hombres junto a Jesús. Sin poder empujarse hacia arriba, mueren rápidamente. Pero Jesús ya está muerto. Un soldado le clava una lanza en el costado para verificarlo. Entonces aparece un hombre que no había figurado antes en esta historia, José de Arimatea, miembro del Sanedrín que, según Lucas, no había consentido la condena. Un seguidor secreto del establishment que mantenía ocultas sus simpatías. Va ante Pilato y pide el cuerpo. Pilato lo concedió. Lo que sigue es una carrera contra el sol poniente. José y Nicodemo, un fariseo que había visitado a Jesús de noche al inicio de su ministerio, traen mirra y áloe, envuelven el cuerpo en lienzos de lino, y lo depositan en una tumba nueva de piedra en un jardín cercano. Ruedan una gran piedra sobre la entrada. El sol toca el horizonte. Comienza el sábado. Jerusalén, por unas horas, queda en silencio. Las mujeres que presenciaron la crucifixión anotan mentalmente dónde está la tumba. Volverán cuando termine el sábado para completar el entierro. No saben lo que encontrarán. Parte 10. La noche. En miles de hogares, las familias observan el ceder de Pascua. Mojan hierbas amargas en agua salada, lo amargo por la esclavitud, el agua salada por las lágrimas. Comen pan sin levadura. Beben 4 copas de vino, una por cada promesa divina a Israel. El hijo menor pregunta por qué esta noche es diferente, y los padres dan la respuesta que ha sobrevivido 1000 años. Esta noche de todas las noches, la respuesta tiene un peso nuevo. Los seguidores de Jesús están escondidos en habitaciones prestadas, paralizados por el dolor y el terror. Caifás quizás está aliviado, quizás inquieto, ha preservado el orden que permite a su pueblo adorar en el templo. No es un villano en su propia historia. Es un pragmático en un mundo donde las opciones nunca fueron limpias. Pilato ya piensa en el próximo problema. En pocos años será llamado a Roma por brutalidad excesiva contra los samaritanos y desaparecerá de la historia. Una piedra descansa sobre la tumba en el jardín. Jerusalén respira. Lo que este día dejó atrás. A lo largo de 2 milenios, eruditos, historiadores y teólogos debatirán cada detalle de este día. La fecha exacta. La ruta. Las palabras precisas. La naturaleza de la oscuridad. El sentido del terremoto. Y seguirán debatiendo, porque este día dejó muy poca evidencia física y una huella cultural que no tiene comparación en la historia. La cruz se convertirá en el símbolo más reconocible de la civilización humana. El nombre Jesús de Nazaret será pronunciado en más idiomas, por más personas, durante más siglos, que ningún otro nombre en la historia. La ciudad de Jerusalén será destruida por Roma en el año 70 después de Cristo, 40 años después de esta mañana, tal como predijo ese hombre en el camino. El templo será quemado hasta los cimientos. Sus piedras, derribadas una por una mientras los soldados buscan el oro fundido en las grietas. El pueblo se dispersará. Los sacrificios cesarán. Y sin embargo, el judaísmo sobrevivirá. Se reinventará, encontrará nuevas formas, persistirá a través de siglos de persecución con una tenacidad que solo puede llamarse extraordinaria. El cristianismo se extenderá desde este jardín a todos los continentes en 3 siglos. Sin ejércitos al principio. Sin poder político. Propagándose de boca en boca, por el testimonio de quienes decían, yo estuve allí. O mi abuela estuvo allí. O alguien que conocía a alguien que lo vio. Pero nada de eso es todavía. Ahora mismo, sigue siendo este día. Este día específico en la primavera del año 30 después de Cristo.
Las lámparas se apagan en las casas. Los peregrinos duermen. Las copas del ceder han sido guardadas. Una piedra descansa sobre la boca de una tumba en un jardín fuera de las murallas de Jerusalén. La ciudad respira. Y en el espacio entre lo que ha ocurrido y lo que está por venir, todo espera.